Bueno, yo creo que vamos a empezar ya. Yo soy Gloria Molina. Tengo una fonía, como veréis, de Pepe Isbert. Pero bueno, yo creo que me vais a entender y a escuchar todos. Bueno, buenos días a todos. Mil gracias por haber venido y haber respondido a esta convocatoria para reunirnos de una forma cercana y muy humana al poeta Miguel Hernández, a través de la voz de su sobrina nieta, Mar Campelo Moreno, que la tenemos aquí. Hoy tenemos con ella una representación excepcional de los familiares de Miguel. Están aquí sus sobrinas nietas, Mar y sus hermanas Olga y Paloma, que las tenemos también aquí, y los hijos de Mar, Irene y Guille, y el marido de Mar, que yo les agradezco a todos que hayan venido hasta Segovia a hablarnos del poeta, o de su tío, vamos. Agradecer también a la Casa de la Lectura, Biblioteca Municipal del Ayuntamiento de Segovia, a su coordinadora Fuencisla Gallego y al equipo que está aquí encantados ayudándonos para que todo esto salga perfectamente. Jesús, que le tenemos ahí a los mandos, muchas gracias por vuestro apoyo para celebrar hoy este día. Ahora voy a hablar de Mar. Mar, a quien me une una amistad de colegio, yo creo que desde que teníamos 5 años posiblemente, así que hemos caminado bastante las dos, y a la que quiero y admiro profundamente. Es una bellísima persona y lleva el espíritu creativo y literario de su tío abuelo, eso os lo puedo asegurar. Es profesora de lengua en el Boston University en Madrid, especializada en la enseñanza del español como segunda lengua. Pero lo más importante es que 2 mujeres, 2 Elviras, su abuela y su madre, le encomendaron una misión, la de custodiar, mantener y divulgar la memoria de su tío abuelo Miguel Hernández. Y hoy ella nos va a contar desde el punto de vista familiar su experiencia y nos descubrirá algo del Miguel Hernández, hijo, hermano, tío, marido y padre. Y para escuchar a Miguel Hernández, poeta, también tenemos a unos amigos. Nos acompañan 2 profesionales a quien agradecemos su compromiso con la poesía y su disponibilidad e implicación para estar hoy con nosotros. Luisa Pérez, una gran artista, actriz y cantante reconocida y muy querida en Segovia y por nosotros mucho más. Lo agradecemos a Luisa, que la tenemos aquí, luego la vamos a escuchar. Y a Raúl Fragua, cantautor y músico, reconocido entre los amantes de la canción de autor, especialmente en Madrid y en Segovia. Le tenemos aquí también, que ha venido acompañado de su hijo Dani. También recitará 2 poemas Irene Valiente, a quien he mencionado antes, es sobrina bisnieta del poeta. Ella es periodista y profesional de la radio, que también nos va a introducir a Miguel Hernández, poeta. Hoy es 11 de marzo, fecha para recordar a Miguel y para traerle con nosotros, porque marzo le dio a Miguel luces y sombras. Según las biografías, en marzo de 1925, Miguel tiene que abandonar sus estudios para atender al ganado. El 25 de marzo de 1931, con 20 años, obtuvo el primer y único premio literario de su vida por el poema Camino a Valencia. En marzo de 1934 viaja por segunda vez a Madrid. El 9 de marzo del 37 regresa a Orihuela para casarse con Josefina Manresa. Y el 31 de marzo del mismo año estrena su máquina de escribir. Y otro marzo, el del 42, el día 28 fue dejado morir en prisión. Hoy aquí, en este espacio, se relaciona todo. Vivamos entonces, hoy a Miguel Hernández,
en la memoria a través de las palabras de Mar Campelo. Adelante, Mar. Gracias. Bueno, yo también estoy afónica, o sea que no sabemos lo que pasará por aquí. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí para compartir esta memoria personal y familiar de Miguel Hernández. Y antes de nada quiero agradecer, aunque ya lo ha hecho Mati antes, yo la llamo Mati, a la Casa de la Lectura y a la Biblioteca Municipal de Segovia la cesión del espacio en el que nos encontramos. Para mí es muy importante estar en una cárcel, en una antigua cárcel que se ha convertido en biblioteca. La cárcel en la que estuvo preso no solo Lope de Vega, sino también muchos presos republicanos y demócratas que estuvieron aquí por sus ideas, como fue el caso de Miguel Hernández. Él estuvo preso en muchas cárceles y era un gran amante de los libros. Su mayor felicidad era perderse en las lecturas de lo que fuera, y hablaré un poquito más de todo esto durante la intervención, perdonadme. Gracias también a Paul, a Luisa y a Irene por prestar su voz para que resuene la del poeta en esta sala. Y por supuesto, gracias a Mati Molina, mi amiga y compañera del colegio, que me propuso la idea de compartir mis recuerdos familiares. Ella, mira, ¿ves? Ella y Jorge Marañón, a través de Doble Pro, han organizado este acto con toda la profesionalidad y el mimo posibles. Y bueno, quiero empezar diciendo que hay muchas biografías, muchos estudios literarios sobre la obra de Miguel Hernández, pero esto no es lo que vamos a hacer hoy aquí, ¿de acuerdo? Yo voy a conectar, obviamente, voy a seguir una línea más o menos cronológica, pero lo que yo voy a compartir es lo que yo he vivido en mi casa, lo que nosotras hemos vivido en casa, a través de las palabras de mi abuela y de mi madre, ¿no? Quiero tratar también de desmitificar algunos aspectos del personaje que se han ido creando a fuerza de acumulación de mentiras y fantasías, etcétera. Y, como digo, mi fuente de información es mi abuela y mi madre, y mi abuela se llamaba Elvira Miguel Hernández y era... Uy, es que me pongo muy nervioso, perdonadme. Elvira Hernández Gilaret, y era la hermana del poeta Miguel Hernández. Bueno, empiezo. Miguel Hernández nació en Orihuela, en la calle de San Juan, el 30 de octubre de 1910. Era el tercer hijo de Miguel Hernández Sánchez y Concepción Gilabert Ginés. Cuando Miguel tenía 4 años, se trasladaron de esa casa de la calle de San Juan, que es una casa pequeñita, a la calle de arriba, una casa que estaba cerca de la sierra, donde era más cómodo para tener la vivienda, y adosado el corral donde se guardaban las cabras. Por lo que mi abuela me contaba, el ambiente en su casa era de mucho trabajo siempre, pero de mucho cariño y de sentido del humor levantino, que es un sentido del humor un poquito especial. El padre de Miguel Hernández era tratante de ganado, dirigía junto con su hermano Corro un negocio de compraventa de cabras en España y en el extranjero, y su situación económica era bastante holgada. Miguel, el Vicenterre, que era el apodo que tenían en Orihuela, era un hombre querido y respetado en Orihuela. Su palabra era como casi un acta notarial. Se contaba con él para que mediara en cualquier conflicto a modo de notario. Incluso cuando terminó la guerra y quedó completamente arruinado, seguía yendo al mercado para seguir ejerciendo este papel, ¿no? Y bueno, pues con su ejemplo de trabajo y de dignidad es como estuvo criando a sus hijos. La madre Concha era una mujer cariñosa y protectora con sus hijos, a cuyo cuidado dedicaba la mayor parte de su tiempo en la medida que se lo permitía. Lo siento, esto va a ser así. Su enfermedad asmática, que acabó derivando en una
lesión de corazón. Mi madre decía, se preocupaba y sufría por todo y por todos constantemente. Mi abuela y Miguel eran los más cercanos en edad. En la foto que hemos visto antes, Vicente era el mayor, Encarna era la más pequeña y ellos se llevaban solo 2 años. Miguel nació en 1910 y mi abuela en 1908. Entonces ellos eran los compañeros de juego, los cómplices. Él le hablaba de sus lecturas, de sus amigos, de las tertulias, lo que hablaban de las tertulias, de sus amores, de sus mujeres, con una atención al detalle que mi abuela, que era muy pudorosa, le decía: Miguel, por favor, a mí no me cuentes esas cosas, cuando le daba algunos detalles. Y bueno, en cuanto a la educación, todos los hijos... Ay, está con una cruz, que se la puso mi abuela. Todos los hijos fueron a la escuela. Las 2 hijas, pues estamos hablando de los años 20, Elvira y Encarna, fueron lo imprescindible. Vicente, el mayor, estudió unos pocos años y dejó los estudios para dedicarse a las cabras, al negocio familiar. Miguel estudió hasta los 14 años, que era bastante más de lo acostumbrado en una familia de, no sé si decir clase en la época, y estudió en la escuela gratuita del Ave María, que estaba pegadita a su casa, y destacó con calificaciones brillantes. Era un buen estudiante, tenía una gran avidez por el conocimiento, por el saber y aparte su pasión por la lectura, y los daban unas como nominaciones de príncipe y emperador a los mejores alumnos en cada asignatura, y él lo conseguía una y otra vez porque, como digo, era un gran estudiante. Entonces, en vista de ese potencial y esa capacidad, los jesuitas, que eran los que llevaban esta escuela, hablaron con el padre de Miguel y le propusieron becarle para que estudiara el bachillerato superior. Y el padre dijo que por supuesto que sí. Él sabía que el hijo tenía un potencial importante y dijo que sí, que adelante. Y entonces los jesuitas le dijeron que, bueno, que la beca tenía un precio, y era que él tenía que tenía que despertarse en él la vocación eclesiástica. Entonces el padre, que bueno, era creyente pero no era religioso, la idea de tener un hijo canónigo no le seducía, se lo explicó a su hijo, y su hijo, bueno, pues le causó tristeza porque le gustaba y había querido estudiar, pero entendió perfectamente la situación. Entonces, como empezó, vamos a ver, y se dedicó al negocio familiar. Su pasión por la lectura, con 14 años, a la edad que dejó el colegio, ¿vale? Su pasión por la lectura le lleva a leer todo lo que cae en sus manos sin orden y concierto. Este libro lo leo, este otro, lo que sea. Gastaba en libros el poco dinero del que disponía, y en algún momento el canónigo Luis Almarcha se convierte en su guía y pone a su disposición su vasta biblioteca, donde descubre los autores clásicos que fueron tan importantes para él. Muy pronto empezó a escribir en un cuaderno que llevaba siempre encima sus primeros poemas, hasta que con 15 años empieza ya a escribir regularmente, podríamos decir casi profesionalmente. Su trabajo como pastor no le dejaba mucho tiempo libre, así que aprovechaba cualquier ocasión para escribir. En la sierra, cuando estaba con las cabras, que se escapaban por las noches, con una vela, etc. En el poco tiempo libre que tenía, pues eso, se dedicaba a leer y a escribir. En vez de... Su padre le regañaba porque no dormía, y tenía que dormir porque su trabajo era un trabajo físico para el que necesitaba el descanso, ¿no? Pero siempre alguien decía: oye, ¿tus cabras dónde están? No sé, pues tu hijo está ahí arriba leyendo y las cabras andan por no sé dónde, porque él se enfrascaba en la lectura. O sea que no fue muy buen pastor en su momento. Mi abuela se reía cuando nos contaba
que lo regañaba porque se le iba el santo al cielo cuando estaba en la sierra, se le iba las cabras o se le hacía de noche, y ella le tenía que justificar, no, es que está no sé dónde, está no sé cuántos, para cubrirlo con sus padres, ¿no? Establece en esa época, joven todavía, una relación literaria con Ramón Sige. Ramón Sige y él habían ido juntos al colegio, a la Ave María, y en ese momento establece una relación literaria que se convierte en una amistad, ¿vale? Sige le presta más libros y aquí sí, como Sige sí tenía una formación, una educación, podríamos decir, ya le sirve como guía en sus lecturas, para que siga con un poquito de orden y un poco de sistema. Los dos frecuentan con asiduidad la tertulia literaria de los Fenol. No sé si han leído algo sobre la biografía de Miguel Hernández. La familia Fenol eran unos panaderos que tenían una panadería, claro, 2 o 3 casas más arriba, en la misma calle de arriba. Y por las noches, mientras vigilaban que subiera la masa del pan y estas cosas, pues tenían una tertulia literaria y hablaban de literatura, leían sus obras, todos eran escritores, etc. Quiero hablar un poquito del ser humano que a mí me han transmitido. Miguel Hernández, el tío Miguel para nosotras, era un hombre vital, alegre y espontáneo. Todos los que lo conocieron lo recuerdan siempre con una amplia sonrisa que le iluminaba toda la cara. Tenía un gran sentido del humor, una gran facilidad para reír y una necesidad extrema de aire, de libertad. Era testarudo y tenaz, pero con un sentido profundo de la justicia. Miraba todo lo que le rodeaba con esos grandes ojos abiertos hasta el corazón. Y cualquier circunstancia se convertía en material poético o una excusa para escribir un poema. Yo no sé si alguno de ustedes conoce Orihuela, pero Orihuela en verano es el infierno. O sea, podemos llegar a los 45 grados perfectamente. Entonces, bueno, mi abuela, como su madre estaba enferma, era básicamente la que se ocupaba de la casa. Y claro, hacía lo que se hace en la zona. En cuanto ventilaba por la mañana, cerraba las ventanas a cal y canto para que no entrara el calor. Y entonces él llegaba, fuera a la hora que fuera, podían ser las 3 de la tarde, y abría las ventanas de par en par. ¿Pero para qué abres? Que hace un calor, que entra en la casa, se mete el calor y no va a salir. Y él decía, es que necesito el sol y el aire. Que cierro, y lo que abría, que cierro. Y así, bueno, hasta que ganaba él, obviamente. Y un día mi abuela tuvo la idea de clavar la ventana. Cogió unos clavitos y los clavó y se escondió para ver lo que hacía él cuando llegaba. Y entonces él llegó y empezó a tirar de la ventana, y la ventana no se podía abrir, obviamente, pues estaba clavada, y empezó a reírse, los dos riéndose, jajaja, y al final él cogió no sé qué y abrió la ventana. Este episodio, que era una anécdota familiar, él lo utiliza como excusa o como hilo conductor para un poema que nos va a leer ahora Irene Valiente, un soneto. Yo te agradezco la intención, hermana, la buena voluntad con que me asiste tu alegría ejemplar, pero desiste, por Dios, hoy no me abras la ventana. Por Dios, hoy no me abras la ventana de la sonrisa, hermana, que estoy triste, lo mismo que un canario sin alpiste dentro de la prisión de la mañana. No te he de sonreír, aunque porfíes, porque a compás de tu sonrisa lo haga, no puedo sonreír ante esta tierra. Hoy es día de llanto, ¿por qué ríes? Ya me duele tu risa en esta llaga del lado izquierdo, hermana. Cierra, cierra. A Orihuela se le queda pequeña. Quiere ir a Madrid, que en aquella época era la capital de la cultura. Quiere sumergirse en la actividad literaria de la capital. Y cuando le dice a su padre que quiere ser poeta, su reacción es la lógica. Dice, la poesía
no es una profesión de la que se pueda vivir. Y además todos los poetas acaban en la cárcel, casi una premonición. Así que espera con impaciencia el sorteo para el servicio militar, con la esperanza de que le toque Madrid como destino, con la mala suerte de que sale excedente de cupo de la quinta del 31, con lo cual no hubo manera de venirse a Madrid. Pero él quiere irse a Madrid y planifica el primer viaje. Reúne sus ahorros con los de su madre, su hermana Elvira y sus amigos y se va a Madrid en noviembre de 1931, con su carpeta llena de poemas y de ilusiones, aunque parezca un lugar común, y una carta de recomendación para Concha de Albornoz. Cuando se fue, en contra de la voluntad de su padre, como hemos dicho, este le dijo al despedirse que no le daba dinero para eso que le parecía a él una cosa descabellada, pero que sus puertas estarían siempre abiertas para cuando quisiera volver, porque aquella era su casa. En Madrid entra en contacto con los círculos y las revistas literarias que publican algunos de sus poemas, le hacen alguna pequeña entrevista, pero no lo suficiente para subsistir. Mi abuela contaba que bueno, las cabras que había en la casa, pues tenían personas que trabajaban en la casa ordeñando las cabras para vender la leche. Y cuando se iban, mi abuela y su madre iban y las ordeñaban por segunda vez, y esa leche la vendían y el dinero se lo mandaban a Miguel a Madrid. Sus amigos de la tertulia de Fenol organizan también un recital poético en el Teatro Circo de Orihuela, y la recaudación se la envían a él para que pueda subsistir, pero no es suficiente, y esa estancia en Madrid dura apenas 6 meses nada más. En el viaje de vuelta es detenido en Alcázar de San Juan porque no tenía dinero, y entonces un amigo le prestó lo que llamaban un pasaporte, que era algún tipo de tarjeta de identidad falso, para que viajara gratis en el tren, y claro, le pillaron, y entonces el entonces novio de su hermana, mi abuelo, Francisco Moreno, le envió el dinero para que saliera de la cárcel y pudiera pagar el billete de vuelta. Su padre, el padre de Miguel Hernández, le devolvió todo lo que le había prestado a su futuro yerno y dijo que no se lo dijera. Era como una especie de mantener el orgullo de yo no te he dicho que no te ayudo y no te ayudo, ¿no? Pero bueno, en Orihuela encuentra trabajo. Me he pasado otra vez. Encuentra trabajo como pasante de un notario y se concentra en aprovechar lo que ha aprendido en Madrid para ponerse al día en su producción poética. En esa época conoce a Josefina Manresa, con quien, como sabemos, empieza su relación sentimental. Josefina es una modista, hija de un guardia civil. También en esa época publica Perito en Lunas, su primer libro publicado, cuya edición costea Luis Almarcha, y repito este nombre para que nos quedemos todos con él. Entonces empieza a trabajar en su auto sacramental, porque también, oye, si haces algo de tema religioso, algunas personas te pueden apoyar, etc. Y en marzo de 1934 vuelve a Madrid. Esta vez tiene el apoyo de La Verdad de Murcia y de algunos contactos ya en la capital, entre ellos José Bergamín, que será el que publique el auto sacramental en la revista Cruz y Raya que dirigió. Su hermana Elvira, ya casada y con una hija, se traslada a Madrid por el trabajo de mi abuelo. Y aunque en su casa no hay espacio para que Miguel viva con ellos, Miguel vive en una pensión, pero va a casa de mi abuela a comer, a cenar y a que le laven, le cosan la ropa, etc. Estas circunstancias y el hecho de que consigue trabajo en la enciclopedia Los Toros de José María de Cosío, en Espasa-Calpe, en la editorial Espasa-Calpe, hace que este segundo viaje sea mucho más productivo que el primero. Esta también es una foto de su estancia en Madrid, que es en la dehesa de la Villa.
Esta es mi abuela, este es Miguel Hernández, el que está al lado de mi abuela, de mi abuelo, y la niña del chorizo es mi madre. Están aquí con unos amigos en la dehesa de la villa. El 6 de enero de 1935, Miguel aparece en casa de su hermana con un traje de pana que se había comprado. Y mi abuela le dice, pero ¿dónde vas con ese traje de pana si tú no has llevado nunca un traje de pana? Él quería de alguna manera fomentar esa idea del poeta cabrero. Entonces, ¿qué llevan las gentes del campo? ¿Qué traje de pana? Pues yo traje de pana. Y le dijo, y mi abuela, bueno, pues tú haz lo que quieras. Y dijo que se iba a ir que no esperaran a comer, porque se iba a ir a la orilla del Manzanares a escribir. Él siempre buscaba el espacio abierto, siempre le gustó mucho el campo, la naturaleza, el aire libre, y es lo que hizo ese Día de Reyes. Entonces, bueno, pues iba indocumentado y le para la Guardia Civil, aquí un señor con un traje de pana al lado del Manzanares y tal, y se lo llevaban preso. Y entonces, ¿tú quién eres? Me llamo tal, no sé qué, paliza va, golpe viene, y al final le dice, hablen con el cónsul de Chile, Pablo Neruda, que lo conozco, él podrá darles referencias de mí. Entonces se pusieron en contacto con Pablo Neruda y le dijeron, señor cónsul, aquí hay un borracho que dice que se llama Miguel Hernández y que lo conoce a usted. Dice, si se llama Miguel Hernández lo conozco y borracho no está porque no bebe. Entonces la noticia de la detención se publica en prensa, acompañada por una carta firmada por 11 intelectuales, entre ellos básicamente Pablo Neruda, y es puesto en libertad. En esta época Miguel Hernández y Ramón Sige todavía mantienen su amistad, pero se habían distanciado por diferencias ideológicas, por la tendencia más religiosa de Sige y la no religiosa de Miguel Hernández. La muerte de Sige, la Nochebuena de 1935, provoca en Miguel Hernández un dolor profundo que inspira una de las mejores elegías que se han escrito en la lengua española, que se publica en el último momento, en El rayo que no cesa, que se publica justo un mes después. Solo para situar la elegía en el tiempo, ¿no? En la línea. Durante esta estancia en Madrid entra en contacto con numerosos poetas del momento, Alexandre, Neruda, el grupo del 27, incluidas algunas de las sin sombrero, y la Escuela de Vallecas. Descubre un mundo sin límite para el arte y para las relaciones personales, que parece estar hecho a la medida de su espíritu libre, muy diferente del ambiente asfixiante de Orihuela, a donde regresa al principio de la guerra. En septiembre de 1936 regresa a Madrid para alistarse como voluntario en el ejército republicano. Es destinado a Jaén como comisario, escritor y soldado propagandista. Se casa con Josefina en una ceremonia civil el 9 de marzo de 1937 y los dos se trasladan de nuevo a Jaén. En el campo de Andalucía le conmueven las circunstancias de los jornaleros, la injusticia, la miseria, el hambre, y una vez más convierte su empatía con el dolor ajeno en una serie de poemas como Andaluces de Jaén y todos estos que entiendo que la mayoría conocen. Ese mismo año, 1937, nace su primer hijo, Manuel Ramón, que morirá a los 10 meses de vida. Publica también Viento del Pueblo y realiza el viaje a la Unión Soviética como parte de una delegación enviada por el Ministerio de Instrucción Pública. Esa es la primera edición con la dedicatoria a mi abuela y a mi abuelo. Los innumerables cambios que se producen en España, la situación política y sobre todo la guerra, el abandono de las potencias extranjeras y la situación enfrente le provocan un hondo pesar. Son los poemas de la desesperanza, de la impotencia, de la desesperación, pero también el homenaje a los héroes anónimos y conocidos que luchan en el día a día de la defensa del gobierno legítimo. Son palabras de mi madre lo que voy a leer ahora,
y lo voy a leer como si fuera ella, porque es algo que ella respondió en una entrevista hace muchos años. Dice: en el frente, con tiempo muy frío, se quitó un chaleco muy abrigado que llevaba de piel, no sé si de oveja, de cabra o de vaca, y se lo dio a un compañero. Al volver a casa, el tío Miguel, ligero de ropa, contestó a la familia que el otro lo necesitaba más que él. El dolor, la muerte, la desesperación, pero siempre en medio de todo el amor. El amor como dolor y como salvación, y como fuerza telúrica que le permite volar por encima de todo y le inyecta la fuerza para resistir. Y ahora Raúl nos va a cantar un poema que tiene que ver con el amor, la muerte y con la vida. Llevo con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con 3 heridas vienen, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con 3 heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Llevo con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con 3 heridas vienen, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con 3 heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Bueno, al final de la guerra, de vuelta en Orihuela, su padre y sus amigos le aconsejan que se vaya. Su padre le dijo: vete, Miguel, no estás seguro en Orihuela. Y yo no he hecho nada. Y le respondió Miguel: que vete, Miguel, que haga bien el exterminio. Después de que los amigos y la familia le insistieran en que saliera de Orihuela, se dirige a Sevilla en busca de un amigo que le ayudó a planear su ida a Portugal a través de Huelva. Él cruza la frontera con Portugal y llevaba un reloj de oro que le había regalado Vicente Alessandre por su boda. Y claro, un hombre con alpargatas y un reloj de oro pues lo detienen al cruzar la frontera y lo devuelven inmediatamente a Rosal de la Frontera, donde está preso, y otra vez quién eres, dónde vas, con golpes, con palizas, y finalmente lo envían a Madrid. Allí es juzgado y enviado a prisión. Su hermana Elvira, mi abuela, se traslada entonces a Madrid a visitarlo y llevarle lo que puede para conseguir hacer más llevadera su estancia, la ropa, comida, etc. Elvira vuelve a Alicante, donde residía entonces la familia, su marido y sus hijos, y sus 3 hijos de momento, y una noche de septiembre llama a su puerta a su hermano Miguel, y mi abuela lo primero que le dice es: Miguel, ¿te has escapado? Dice: no, no me he escapado, que me han liberado, que han intervenido algunos, entre ellos Cosío y Sánchez Mazas, que eran algunos de los escritores que conocía
y que eran más afines al régimen, y entonces habían intercedido por él. Me acabo de dar cuenta que no estaba hablando por el micro. Sí, vale. escuchando perfectamente. No, claro, no estaba. Habían intercedido por él y habían gestionado su liberación. La primera reacción de Elvira, de su hermana, es rogarle que no vuelva a Orihuela. Miguel, por favor, no vuelvas a Orihuela. Miguel, como siempre, nos dejó convencer y le dijo que tenía la intención primero de ir a Cox para visitar a su mujer y a su hijo Manuel Miguel, que había nacido en enero de ese mismo año, y después a Orihuela a visitar a su madre, que ya estaba bastante enferma. En cuanto llegó a Orihuela, la madre le dijo: Miguel, por favor, no vuelvas a Orihuela. Pero él volvió a su casa de Orihuela y Irene, por favor, nos recitas la canción última. Esta es la casa de la actualidad, obviamente. Pintada, no vacía, pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada, con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos se elevará la sábana su intensa enredadera, nocturna, perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave, dejadme la esperanza. Como digo, él volvió a Orihuela y como él no se sentía culpable de ningún crimen, se paseó tranquilamente por toda la ciudad, visitaba a sus amigos y claro, lo vieron, alguien lo denunció y fue encarcelado en el seminario de Orihuela, el seminario que está en lo alto de la sierra de Orihuela. En diciembre es trasladado a Madrid, a la cárcel de Conde de Toreno, donde conoce, entre otros, a Güero Vallejo, que le hizo ese famoso retrato que vemos en la pantalla. En Madrid es sometido a un consejo de guerra que le impone la pena de muerte por sus escritos en contra del régimen y es trasladado al penal de Ocaña. Los hermanos y cuñados, Francisco e Ismael, se movilizan para buscar ayuda entre sus contactos, pero Miguel le pide a su hermano Vicente que no pida favores en Orihuela, que él no quiere deberle nada a nadie cuando vuelva. Finalmente, una vez más, gracias a la intervención de Cosío, le conmutan la pena de muerte por una condena a 30 años. Y aquí empieza el recorrido por distintas cárceles, la cual más insalubre y hacinada. La falta de alimentos, la falta de higiene, sumada a la privación de aire puro y libertad, que tan valiosos eran para él, eran una medicina para él, lo hunden en un pesimismo aún mayor y le provocan problemas de salud que degenerarán en unas fiebres tifoideas. En una de sus comunicaciones con Josefina, esta se queja de la situación en la que se encuentran ella y su hijo, pues algunos días solo puede comer pan y cebolla. Miguel antepone una vez más el sufrimiento ajeno al propio y trata de paliarlo de la única manera que puede y la mejor conoce, dedicándole a su hijo las nanas de la cebolla que Luisa Pérez nos va a recitar ahora. La cebolla es escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho. Es tu risa en los ojos la luz del mundo. Ríete tanto que en el alma al oírte bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa.
vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, porvenir de mis huesos y de mi amor. La carne aleteante, súbito el párpado, el vivir como nunca coloreado. Cuánto jilguero se remonta, aletea desde tu cuerpo. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa pluma por pluma. Ser devuelto tan alto, tan extendido, que tu carne parece cielo cernido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera, al octavo mes ríes con 5 azares, 5 diminutos ferocidades, con 5 dientes como 5 jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro. Vuela el niño en la doble luna del pecho, él triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. El 28 de junio de 1941 es trasladado a la que sería su última cárcel, el Reformatorio de Adultos de Alicante. Y otra vez voy a leer palabras de mi madre. Recuerdo la llegada de mi tío, mi madre era muy pequeña, era una niña pequeña. Recuerdo la llegada de mi tío con otros muchos presos a Alicante. Venía de su penúltima cárcel y bajaron del tren en el barrio de Benalúa. Nosotros ya vivíamos en Alicante, precisamente en Benalúa. Venían andando y lo subieron a un camión. Nos sonrió y se lo llevaron a su última cárcel. Ya no volvió a pisar una calle. Su hermana Elvira, mi abuela, que residía, como he dicho en las palabras de mi madre, en la misma ciudad, va a visitarlo siempre que puede, siempre que se lo permiten, llevándole lo que podía conseguir, que no era mucho. Estamos hablando del año 41 y Alicante, que estaba, saben, un poco castigada en cuanto a víveres, etc. Entonces, a través de su cartilla de racionamiento, el poco extrapelo y lo que podían mandarle de Orihuela, sus padres, Concha y Miguel, era lo que le iba llevando a Miguel. Su hermana Encarna y su hermano Vicente, los otros 2 hermanos, lo que solían era darle dinero a Josefina cada vez que estaba por allí. Que otra vez soy mi madre, ¿no? En una comunicación, el tío Miguel le dijo a mi madre que si podía llevarle tabaco, que estaba racionado. Y mi madre respondió: pero si tú no fumas. Y él se echó a reír. Y como mis padres, los padres de mi madre, tenían unos amigos de Orihuela que vivían en Alicante y uno de ellos trabajaba en la tabacalera, le consiguió el tabaco que mi tío después repartió entre sus compañeros. Josefina y Manolín, su hijo, empezaron a quedarse en casa de mi abuela unos días, unas veces más y otras veces menos. Al principio desde casa de los abuelos de Orihuela, que era donde ella estaba viviendo, y luego desde Cox, donde se marcharon después, pues Josefina tenía allí un hermano viviendo. Elvira siempre había ido a las comunicaciones, que era como se llamaban las visitas que había que pedir, por lo visto, con bastante antelación para visitar a los presos. Cuando estaba Josefina también iban las 2 juntas y a los niños o bien los dejaban en algún sitio cerca de la cárcel o con alguna vecina o amiga. Pablo Neruda trata de interceder por él y consigue que le hagan una oferta. No fue fácil, pues Miguel Hernández se había convertido en enemigo público, como ejemplo de las declaraciones de Agustín de Foxá. A hombres como Miguel Hernández hay que eliminarlos. En una visita de Elvira y Josefina a la cárcel, cuando él estaba ya bastante enfermo, salió Miguel con una amplia sonrisa. Mi abuela siempre decía que a veces lo veía de lejos, que lo ayudaban a salir
y cuando las veía ya iba andando solo, o sea, una manera de no mostrar su dolor, siempre tratando de evitar el sufrimiento a los demás con el sufrimiento que él estaba padeciendo, ¿no? Entonces, mi abuela decía que salía con una sonrisa de oreja a oreja y el pecho henchido. Y le dijo, me han ofrecido dinero y la libertad si me retracto de todo lo que he escrito y pongo mi pluma al servicio del régimen. Y mi abuela le dijo, ¿me has dicho que sí? Dice, he dicho que no. La cárcel se ha hecho para los hombres. Y ahí fue donde ya no hubo prácticamente ninguna esperanza. Desde las distintas cárceles por las que pasa, él escribe numerosas cartas. Hay una gran bibliografía de cartas a amigos, a escritores, a Josefina, etc. Pero entre esas cartas están las que escribe a su hermana y a sus padres, a su hermana Elvira y a sus padres. Entre estas cartas familiares siempre mantuvo su sentido del humor. Citaba a sus sobrinos, por ejemplo, la última, dile a Elvirita era mi madre, que me mande la medida de su pie para saber lo grande que lo tiene. Y luego, por lo visto era porque él había talleres y en la cárcel le hizo unas alpargatas y estaba siempre, pues eso, tratando de tener una relación como si fuera una situación normal. La lectura de sus cartas dice mucho más de su personalidad de lo que podamos decir nosotras. Pero bueno, yo he traído solamente 2 a modo de prueba. El número de cartas que se podían enviar eran, la postal está hecha a mano, como verán, era limitada. Entonces lo que hacía era escribir en papel higiénico. La imagen se ve un poco mal porque la tengo tapada por protección, porque es papel higiénico escrito con lápiz. Entonces la enrollaba muy enrolladita y la metía en el borde de la lechera, porque le llevaban lecheras con un caldo o con comida preparada o lo que fuera, y ahí era donde devolvía las lecheras vacías a la familia, y ahí iban las cartas en papel higiénico, ¿no? En esta dice que está mucho mejor, que le está sentando bien la medicación y que etcétera, etcétera. O sea, estaba muy mal y realmente seguía transmitiendo ese optimismo. Me ha llegado el cerebumil y me ha ido muy bien, etcétera, etcétera. Cuando mi madre recordaba, y lo voy a leer, sus visitas a la cárcel. Lo voy a leer porque son palabras de ella. Alguna vez me permitieron entrar con mi madre porque tengo grabado el recuerdo de una pared y una gran reja o alambrada muy tupida y muy alta, separando a los presos de los visitantes, agolpándose a ambos lados de la misma. El ruido era ensordecedor. Mi madre decía que aun hablando a gritos era difícil escucharse. Recuerdo un poco ese día de las Mercedes. Por lo visto, el día de las Mercedes permitían a los niños visitar a los familiares presos, sin los adultos, solo los niños, y era una visita en el patio, sin alambrada por medio, etc. Dice, entramos mi primo Manolín, claro, el hijo de Miguel Hernández, mis hermanos Paco y Rosa y yo. Antes de entrar a ese patio, mi madre, quizás también la tía Josefina, me daban recados para el tío Miguel, porque no podían entrar con una carta ni tan siquiera una nota. Entonces le decían, dile que esto y esto, a ver, repítelo, no, repítelo otra vez, ¿no? Y mi madre dice, yo entraba con un agobio porque se me iba a olvidar todo. Mi madre tenía 7 años y entraba, claro, era la mayor de todos. Pero dile qué tal y dile qué cual. Y cuando llegaba, él se lo contaba y él decía, y ahora tú diles qué tal y tal y tal. O sea, mi madre recuerda aquello como una responsabilidad tremenda de no olvidar mi madre recordaba ni una coma, ¿no? Y luego dice, al salir, recuerdo la ansiedad de mi madre por escuchar cualquier cosa que hubiera dicho su hermano. Lo que sí me quedó grabada fue su amplia sonrisa, la cariñosa acogida de mi tío. Cuando la salud de Miguel empeora, agravada por una tuberculosis, ella viaja a Orihuela para comunicarles a sus padres el estado en el que se encuentra su hermano. Y mi abuela, que bueno, siempre fue muy dispuesta,
se fue a hablar con Almarcha por su cuenta. Y hemos hablado de Almarcha, de la biblioteca, de que costeó la publicación de Perito en Lunas. Entonces mi abuela fue a hablar con él y, haciéndole valer su amistad y la relación que habían tenido, le pidió ayuda, pero simplemente que dejaran entrar un médico, porque no había médico en el reformatorio, que dejaran entrar un médico de fuera para que pudiera ver lo que tenía, valorar y si había alguna forma de algún tipo de medicación o de remedio que se le pudiera aplicar. Y Almarcha, que no perdona la deserción de Miguel Hernández de las ideas religiosas ni sus escritos de denuncia de la injusticia social, le responde secamente: tiene lo que se merece, es un rebelde. Entonces Elvira y sus otros hermanos, cada uno por su cuenta, buscan ayuda por todas partes. Influencias, recomendaciones, nombres, conexiones. Mi abuela hablaba de que iba con los niños de la mano cruzando Alicante a ver qué me han dicho que es posible que a lo mejor conozca, etc. Y al final, gracias a la ayuda de Miguel Abad Miró, sobrino de Gabriel Miró, el escritor oriolano, consigue llevar un médico al reformatorio. Y el médico le extrajo lo que tuviera en los pulmones, el líquido de los pulmones, y le ayudó a respirar mejor, porque él se estaba ahogando, no podía respirar. Pero dijo que era lo que podía hacer, que sin un aparato de rayos X que le permitiera valorar la extensión de la enfermedad, no podía hacer otra cosa. Y dijo, bueno, pero aquí no hay rayos X, existen algunos aparatos de rayos X portátiles, y se podría conseguir. En cualquier caso, si se le pudiera trasladar al sanatorio penitenciario para tuberculosis de Porta Coeli, fuera de la suciedad y la falta de aire puro de la prisión, se recuperaría con toda seguridad. Otra vez, gestiones para arriba, gestiones para abajo, los hijos al cuidado de una vecina, mi abuela otra vez recorriendo Alicante, a veces Josefina también iba con ella, y enviando cartas para conseguir el permiso, el aparato de portátil de rayos X y el traslado al sanatorio. Pero la influencia de Almarcha bloqueaba todos los intentos. Día tras día, el capellán de la cárcel acudía a la enfermería para hablar con Miguel y tratar de atraerlo al seno de la iglesia. Y él seguía en sus 13. Las lecheras y otros alimentos que le mandaban, estaba ya enfermo, no había alimento en la cárcel, y lo que le mandaban era lo que él prácticamente podía comer, que eran caldos, la sustancia de arroz, que es algo que se hace mucho en Orihuela, y se rompían, se caían, se derramaban antes de llegar y no le llegaba nada. Un día entró mi abuela en la enfermería y Miguel estaba ya postrado en la cama, ya no era capaz de levantarse cuando iban a visitarlo, y al verla le dijo, dice, ¿sabes quién ha estado aquí? Dice, el sinvergüenza de Almarcha con un italiano que se ha salido llorando. El italiano era Antonio Fantucci, que luego escribió un poema precisamente hablando de su experiencia. Su salud era cada vez más precaria y Almarcha seguía utilizando su poder y su odio para evitar que llegara a su antiguo protegido la más mínima ayuda, ya no política sino humanitaria. El 4 de marzo, viendo acercarse el final y preocupado, muy preocupado, él siempre estaba preocupado por la situación en la que iban a quedar su mujer y su hijo, entonces accede a casarse en una ceremonia religiosa, porque ellos estaban casados en ceremonia civil y los matrimonios civiles habían quedado invalidados. Con lo cual, si moría y lo veía llegar, Josefina quedaría como madre soltera y sin ningún derecho a todo lo que fueran sus escritos o lo que pudiera valer. Y él, postrado en la cama, no pudo ni incorporarse para la boda, en lo que podría ser casi una ceremonia en artículo mortis. Precisamente debido a esta vuelta a la iglesia, el 21 de marzo llega el permiso para el traslado a Porta Coeli. Pero ya era demasiado tarde, le quedaba apenas una semana de vida.
La noche del 27 de marzo, Elvira y Josefina fueron a visitarlo a la enfermería. Miguel le recriminó a Josefina: ¿por qué no me has traído al niño? Y ella: no, porque es de noche tal. Él pensaba que posiblemente no volvería a verlo. Entonces nada, mi abuela contaba que el médico le había enseñado a sacar de alguna manera, bueno, mi abuela contaba todos los detalles, pero eso no lo voy a compartir. El líquido de los pulmones, lo cambió, lo aseó y se despidió de él. Al día siguiente, Elvira se queda en casa con los niños y Josefina vuelve a la cárcel para llevarle algo de alimento. Al llegar a la entrada de la cárcel, sin decirle nada, le dieron un paquete con sus pertenencias. Miguel Hernández había muerto en la madrugada del 28 de marzo de 1942. Y como dije antes, Miguel Hernández dedicó una de las mejores elegías de la literatura española a su amigo muerto Ramón Sigé. Y yo, con la ayuda de Luisa, hoy quiero dedicársela al tío Miguel, a mi abuela y a mi madre. Con este final yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Alimentando lluvias y caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero excavar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte y a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores pajarearás tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tus sangres se irán a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. La familia quedó sumida en el dolor y la rabia por un final que podría haberse evitado.
Cuando le comunicaron al canónigo en marcha la muerte del poeta, su respuesta fue muy clara: él se lo ha buscado. Esa es mi abuela, el nicho en el que fue enterrado Miguel Hernández. Ahora en el cementerio de Alicante tiene un mausoleo con más ornado, pero este es el primero que tuvo. Mi madre, otra vez voy a leer las palabras de mi madre. Cuando falleció el tío Miguel, mi madre se derrumbó como si el mundo se hubiera desplomado encima de ella. Parecía que no iba a sobrevivirle, pero ella era fuerte a pesar de todo, y estábamos sus hijos, mi padre y la abuela Concha, que probablemente sufrió más que todos, con su corazón débil y su asma, pasándolo fatal. El abuelo Miguel no decía mucho. Paseaba por la casa arriba y abajo. Estaba pendiente de todo, serio, y él, que era un buen orador, no hablaba casi. Nosotros vivíamos en Alicante y mi madre durante algún tiempo no quería ir a Orihuela. Había sido un oriolano quien había denunciado a su hermano y tampoco quería encontrarse con otras personas de cierta categoría que podían haber hecho algo en su favor y no lo hicieron. Luego vinieron los años del silencio, del miedo a pronunciar su nombre, de la hipocresía, de los libros de Losada que llegaban misteriosamente desde Argentina, de las conversaciones a media voz. A mi abuela y a mi madre les indignaba la injusticia, el odio y las mentiras, siempre las mentiras. Me hablaban del tío Miguel entre murmullos y me pedían que bajara la voz cuando pedía detalles. No cuentes nada, no te signifiques. Desde que yo recuerdo, mi abuela iba a todos los actos y accedía a casi cualquier entrevista. Se quedaba exhausta, pero era su deber homenajear y propagar el nombre y la obra de su hermano. Esa fue la labor de toda su vida. Recuerdo a mi madre con lágrimas en los ojos escribir cartas y más cartas en respuesta a todas las falsedades que aparecían en la prensa, anotando en los márgenes de los libros que se publicaban las incorrecciones que encontraba. Y en la actualidad, esto es Orihuela, su pueblo, del que no se habló de Miguel Hernández durante años, no existía Miguel Hernández, los hermanos que vivían en Orihuela no hablaban de que eran hermanos de Miguel Hernández, pero hoy Orihuela ha recuperado a Miguel Hernández como parte importante y significativa de su patrimonio. En las imágenes vemos, esta soy yo más joven, aquellas dos fotos de la casa museo recuperada, esto es del Rincón Hernandiano. Lo que hay abajo, en el año 2010 declararon el año hernandiano, y entonces en Orihuela hicieron esto, que es en todos los pasos de cebra, cuando ibas a cruzar, había grabado un verso de Miguel Hernández, ¿no? Y entonces era como, ibas caminando y era muy bonito. Todavía quedan, yo creo que los han repintado en algún momento. Entonces, quiero decir, ahora sí hay referencias a Miguel Hernández por toda Orihuela. En el año, esto lo tengo que leer, no me acuerdo del año. En mayo de 1976, a los 34 años de su muerte, un grupo de artistas y escritores se reúnen en lo que ellos llamaron el homenaje de los pueblos de España a Miguel Hernández. Entonces, se reúnen en un barrio muy humilde de Orihuela, que es el barrio de... Gracias. No puede ser, o sea, se me ha ido la olla. El barrio de San Isidro, que está en lo alto de la sierra, era un barrio muy deteriorado, y allí se pusieron a recitar sus poemas, y algunos artistas a pintar en los murales obras relacionadas precisamente con su poesía, ¿de acuerdo? Y entonces era el año 76, hacía menos de 6 meses que había muerto Franco. Entonces llegó la policía para intentar suspender el acto y no pudieron. Claro, está así la sierra de Orihuela.
el barrio está aquí, y entonces claro, la única manera de que entra la policía es por aquí, y entonces era prácticamente imposible. Bueno, llegaron a llamar a los militares que fueron desde Valencia y bueno, al final pues bueno, se suspendió. Entonces se siguió celebrando este homenaje más o menos todos los años de una manera libre, hasta que ya hace unos años se convierte en una festividad institucional. En la actualidad el Ayuntamiento de Orihuela lo que hace es preparar las casas que van a ser pintadas. Los artistas que lo van a hacer los solicitan, y cuando digo artistas, hay artistas que se dedican al arte, pero luego también hay murales que están pintados por un colegio de niños o de niñas, o por una asociación, etc. Nosotros en algún momento tuvimos la idea de pintar entre todos los descendientes un mural. Yo no sé pintar nada, pero era como te hacen el diseño y tú vas ahí rellenando. O sea, aquí dice que hay el que pinta y los que simplemente dejan allí su testimonio de alguna manera, ¿no? Estos son algunos de los murales, hay cientos. Esto es un acto muy bonito por muchas razones. Primero porque empieza como unos días antes de la noche de los murales. Aquello está todo abierto, están los artistas con los andamios pintando, la gente está paseando, se oye música, hay gente recitando, y luego ya el día, que suele ser un sábado, siempre coincide un fin de semana cercano al aniversario de la muerte. Entonces normalmente es el último fin de semana de marzo o el 1 de abril, depende también de cuando caiga la Semana Santa, etcétera, para que no coincida. Entonces ese día se llena todo el barrio de actores y actrices caracterizados, y entonces se acercan a ti: hola, buenos días, soy María Cegarra, si quieres te cuento, no sé qué, hola, buenas tardes, soy Carmen Conde, soy Miguel Hernández. Entonces están recitando, contando su vida, y yo creo que es un bonito acto. Y una cosa que para mí, no sé si más, pero quizá tan importante, es que el barrio de San Isidro era un barrio muy deprimido, y gracias a que el ayuntamiento ha asumido la organización de los murales como un acto de la Concejalía de Cultura, pues se llevó el agua corriente, la electricidad, se construyó un colegio, se asfaltaron las calles, se construyeron las aceras, y entonces es un beneficio para el barrio que yo creo que a mi tío Miguel le habría satisfecho, yo creo que más que estuvieran sus imágenes, las imágenes sobre sus poemas en el espacio. Y en cuanto al legado, nosotros tenemos el legado familiar que estoy compartiendo con ustedes. Yo digo el legado familiar y sentimental, pero y algunas cositas. Mi abuela, cuando se casó y se trasladó a Madrid, sus padres le regalaron el dormitorio que había sido de Miguel, que ya no vivía con ellos, obviamente, era el regalo de bodas. Y mi abuela se llevó todo el dormitorio a Madrid, y luego se trasladaron mucho. Se fueron perdiendo muebles, en una ocasión, ya después de la guerra, volvió a Madrid en una casa donde vivía en una habitación, y la casera le dijo: que me he enterado de quién eres, así que haz el favor de no reclamar los muebles, porque a lo mejor voy y hablo, estando todavía el tío Miguel preso en Torrijos. Pero lo que sí quedó fue la cama de Miguel Hernández. Y la cama de Miguel Hernández estuvo en casa de mi abuela. Yo la recuerdo, la recordamos siempre, pero nunca habíamos visto la cama. Veíamos el cabecero y el piecero envuelto, como si aquello fuera no sé qué, metido debajo de su cama. Abuela, ¿qué hay aquí? Ni os acerquéis. No podíamos tocarlo, porque era el tesoro que
Para ella era, yo creo que, no solo porque era el recuerdo de su hermano, sino porque era el recuerdo de la época feliz, de la casa de la calle de arriba, que por cierto ya no se llama calle de arriba, se llama calle de Miguel Hernández. Entonces lo tenía ahí protegidísimo. En el año 2017, con motivo del 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández, nosotros quisimos donar la cama a la Casa Museo de Miguel Hernández. Se hizo un acto muy bonito, el Día de los Museos, y bueno, pues ahí está la cama que había estado tanto tiempo guardada y envuelta. La cama es el único elemento original de la Casa Museo de Miguel Hernández, porque la casa, cuando después de la guerra sus abuelos se arruinaron, y porque las deudas que tenían con él no las cobraron, y la casa se vendió, luego se vendió a otro y estaba muy deteriorada. Eso sí que la recuperó el ayuntamiento y fue el que la restauró siguiendo instrucciones o indicaciones más o menos de las personas que la habían conocido, pero claro, no quedaba nada original, excepto, como digo, ahora nuestra cama. Ella vivió toda su vida dedicada, como he dicho, a mantener viva la memoria de su hermano. La llamaban para una entrevista, decía que sí, la visitaban a su casa, entonces ella dejaba a la gente, pues dejaba una cosa, dejaba el poema del aguador, del que voy a hablar ahora, que todavía no he hablado, dejaba cartas y a veces se le devolvían y otras veces no, se han perdido muchas cosas. Ella lo que decía siempre es, pero usted dice, yo lo que quiero es que lean a mi hermano, Ella tenía como el miedo de que todo lo que había escrito su hermano se iba a perder para siempre, ¿no? Y afortunadamente no ha sido así. Unos, a raíz de, como digo, lo siento, es que me van a permitir que haga un poco de agua porque se me va a dar la tos. Hablando. Como digo, el cambio de Orihuela es lo que era la calle de arriba, es la casa de Miguel Hernández, la casa de Miguel Hernández es la Casa Museo de Miguel Hernández, al lado está el Colegio de Santo Domingo, donde él fue hasta los 14 años, y luego está en lo que llaman el Rincón Hernández, que hay un centro, una especie de biblioteca, centro de documentación, y luego una sala de exposiciones al lado del Rincón Hernández. Y también la estación de tren de la que salió él hace tantos años se llama Miguel Hernández, el aeropuerto de Elche se llama Miguel Hernández, o sea que yo creo que mi abuela puede estar tranquila que no se han olvidado de él. Otra de las cosas, de los tesoros que nosotros manteníamos, es que a raíz de la muerte accidental del amigo Manolo, de su amigo Manolo, amigo de Miguel Hernández, aguador de Orihuela, durante una riada, Miguel Hernández le dedica una elegía. Como en muchas ocasiones, su primera lectora fue mi abuela, porque ella siempre leía todo, le decía, ay Miguel, esto es mío, está subido de tono, esto no sé qué, y tal. Y entonces cuando le leyó la elegía a su amigo Manolo, le dijo, Miguel, esto no lo puedes publicar. ¿Por qué? Dice, porque estás poniendo verde a la madre. Dice, sí, pero es que la madre tiene la culpa de que él se ahogara, porque le hizo salir a repartir agua con una riada cuando no había salido nadie, y le dijo, de hecho, era aguador, le había dicho a la madre, pero madre, si hay una riada, una crecida del río. Dice, por eso, como no hay nadie, nos vamos a forrar. Pero igual hay agua corriente, pero no era buena de beber, ni todavía lo es. Es potable, pero mejor no beberla. Y entonces salió, y obviamente se ahogó. Y entonces él hablaba contra la madre. Y que no, que sí, que no. Bueno, dice, pues mira, ¿sabes lo que te digo? Toma, que te la regalo y que hagas con ella lo que quieras. La tiras, la guardas o lo que quieras. Y mi abuela por supuesto no la tiró. La metió en la caja de los tesoros, donde tenía las cartas, las primeras ediciones y todos los documentos que hemos ido viendo, algunos aquí y otros no.
Mi abuela, el poema lo publicamos en La Vanguardia en 2017, también es el 25 aniversario. La foto, yo sé que la repito, pero es que la foto tiene mucho que ver con lo que estoy contando. Miguel Hernández escribió el poema, se lo dio a mi abuela se lo transmitió a mi madre y mi madre me lo transmitió a mí. O sea que esto es como la vía de transmisión del poema y de muchas cosas. Mi abuela siempre me dijo que cuando ella se muriera, que yo tenía que publicar este poema. Y yo le dije, abuela, ¿por qué no lo publicamos ya? Dice, no, porque todavía puede quedar familia viva que no tienen por qué sufrir. Y bueno, luego murió mi abuela y mi madre dijo, bueno, vamos a dejarlo. O sea, era como pobrecillos y tal. Y al final, en 2017, decidí que lo publicaba en La Vanguardia. Por supuesto, todas estas transmisiones, todas estas publicaciones tienen el acuerdo de las hermanas vivas de mi madre, Concha y Rosa, de mis primas, de mis primos y mis hermanas. Es decir, que no es algo que yo hago porque quiero. Sí me gustaría, es un poema muy bonito y Irene nos lo va a recitar. Lo que ven en la pantalla en este momento es el original, porque desde que se compró su querida máquina de escribir, trataba de escribir a máquina, de hecho se ven tachones, etc. Eso es lo que nosotros recibimos. A punto de casarte, te has ahogado, y una mujer tortura sus cabellos, echa de menos un timón de olmo, llora un novio de yunques resistentes, un corazón de campanario en fiesta, derramando jornales por el suelo que unisteis para pagar el azahar y el hijo. Y otra mujer, tu madre, tan mezquina que te crió con hierbas y mendrugos, gime y te insulta porque ha de pagar tu entierro. Hoy tendrán sed, tinajas y gargantas. Hoy huelgan por ti fuentes y aguadores, carros y surtidores con los brazos caídos. Tu cuerpo estaba hecho de herramientas sonoras. Parecías compuesto de disparos. Tu voz llevaba un trueno de las riendas y 2 trillos tus pasos, tan potentes que quedaban las huellas de tus pies grabadas en las losas. Tú y la chicharra de la misma especie. Cuando hacías equilibrio sobre un cuchillo en pie, cuando sobre tu carro de cántaros templando sus guitarrones de agua, relampagueando el látigo mordías al borrico, cuando te desplegabas sobre tu acordeón, caía seducida una hortelana. Tú y Rosendo, los mozos más fornidos, Manolo. Tu dilatado tórax ocupaba la calle. A tu sien hondamente negra de juventud acudían las venas y el amor a manojos. Parecía que nunca te habías de morir. Parecías verdad y eras mentira. Viniste al mundo derribando sillas y levantando arados con los dientes. Tu mano mejoró la del león y resistió tu espalda a la caída de un pino. Gremio de relucientes puñaladas, suavemente las aguas te han matado. 4 aguadores de anudados brazos te llevan con los pies para adelante. Cuenta con mi dolor, cuenta conmigo, y con mi corazón y con mi lengua, cuenta con un puñado de lágrimas y tierra, cosechero que fuiste del estrépito, privilegio acabado de la vida. Esta elegía la escribió yo, hice un pequeño trabajo de investigación para datarla, para ficharla, y es anterior a la elegía a Ramón Sige, es del año 35, calculamos hacia el verano, y la elegía a Ramón Sige es de finales del año 35, principios del 36. Y ya termino en breve. A Miguel Hernández lo silenciaron cuando solo tenía 31 años y lo mantuvieron oculto en la oscuridad de la dictadura, reconocido y admirado en todo el mundo, inexistente en su país. Molestaban sus versos, molestaban sus palabras, lo callaron, lo prohibieron, pero no pudieron apagar su voz, perdón.
¿Cómo se emocionó mi abuela cuando le enseñé el libro del instituto? Digo, mi abuela, sale Miguel Hernández. ¿Te acuerdas? Y mi abuela, onda, mi hermano, ya existía para todas y para todos. Pero en noviembre de 2019, 45 años después del fin de la dictadura, casi 78 años después de la muerte de Miguel Hernández, retiraron sus versos, además de los nombres de los fusilados y las fusiladas, en las tapias del cementerio del Este de Madrid. Parece que todavía molesta, todavía da miedo su voz, y lo quieren volver a callar y lo quieren volver a enterrar. Miguel Hernández es parte de mi memoria familiar, pero también lo es de la memoria colectiva. Es un referente de nuestra cultura, de la literatura en español y de la literatura universal. La mejor forma de que no vuelvan a silenciar su voz es seguir leyéndolo y recitándolo, y luchando con las palabras, esa arma peligrosa, para que sus versos resuenen por todos los rincones, para la libertad. Muchas gracias. Sangro lucho perdido para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales, entro en los algodones como las azucenas. De las cuencas vacías amanece, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Para la libertad, sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos, porque donde las vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos de brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
a Raúl, que nos han dejado con el corazón inmenso. Me gustaría, si hay alguien que quiere, tenemos unos minutos, si queréis hacerle algunas preguntas a Mar, tenéis la oportunidad. Me gustaría también invitar luego a Olga y a Paloma que suban a hacernos una foto de familia. Por favor, a Lisa y a Raúl. Si queréis, alguien, voy a pasarla el link. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, felicitaciones. Y a mí personalmente me ha encantado conocer a alguien de la familia de Miguel Hernández. Yo pertenezco a un grupo de rapsodas, los Nómadas del Verso, que hemos recitado a Miguel Hernández en varias ocasiones y somos admiradores de él. Pero yo tengo una pregunta, una curiosidad. Cuando hicimos este poemario, yo estuve mirando la biografía de Miguel Hernández y salió una cosa que me chocó un poco. Quería saber si me lo confirmabas o ojalá me lo desmintieras. Cuando Miguel Hernández se va a Madrid, ahí hay como un cambio en su concepción religiosa, la poesía que había estado escribiendo hasta entonces, influido por su amigo Ramón Segé también mucho, y hay un poco de distanciamiento con Ramón Segé. Entonces él lo que quiere es pertenecer un poco a esa generación del 27, donde había grandes poetas, y esa generación del 27, por lo que yo he leído, en un momento dado le menosprecia un poco. Le menosprecia no tanto por su aspecto económicamente a lo mejor un poquito más precario, sino porque él escribía de otra manera. Él venía influido por los clásicos y como que el nivel, a ver, que no lo quiero decir en el sentido peyorativo, pero como que el nivel intelectual o cultural ellos le consideraban como que estaba por debajo de ellos, entre ellos Lorca. Lorca no le apoya tanto y ahí su gran apoyo es Neruda. Neruda creo que hasta el final del tiempo es quien le apoya. Quería saber si esto es cierto o no es cierto. Es cierto, en cierta medida, valga la redundancia. Vamos a ver, efectivamente había una diferencia de clase importante, pero él tuvo muy buena relación con algunos de los escritores y las escritoras de la generación del 27. Con Lorca, concretamente, él se llevaba bien con Lorca y lo admiraba, etcétera, pero Lorca era el que tuvo algunos comentarios clasistas. Vicente Alessandre fue su amigo protector hasta el final. Entonces, quiero decir, no es la generación del 27, porque la generación del 27, como sabes, son personas y cada una es diferente, ¿no? De hecho, cuando Lorca reunió a los amigos para leer la Casa de Bernarda Alba, Alessandre le dijo que había invitado a Miguel Hernández y parece que no le pareció muy bien. Quiero decir que había un poco de ese sentimiento de clase, que sí existía en algunos, no generalizo, porque quiero decir, yo recuerdo, yo soy la nieta mayor, entonces mi abuela, claro, las mujeres no iban solas a ningún sitio, mi abuela me llevaba a todas partes. Yo recuerdo haber ido a casa de Alessandre, a la calle Wellingtonia, que era entonces, a verla, y ahí íbamos a ver a las hermanas de Federico, decía ella. O sea que la relación era buena, pero sí que hubo un toque de distanciamiento de algunos de los poetas del 27. Bueno, ya está. ¿Alguien más? Bueno, yo quería daros, ya que no teníamos azucenas, pero os quiero ofrecer una florecita similar por vuestra aportación y muchas gracias para todos. Me gustaría invitar a Paloma y a Olga, por favor, a Irene y a Guille, también si se anima, a hacernos una foto de familia. Y muchas gracias a todos. Sangro lucho perdido para la libertad.
mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales, entro en los algodones como las azucenas, de las cuencas vacías a manera, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Eran aradas de sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Para la libertad sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, un árbol de carrera, generoso y cautivo, doy a los cirujanos